Muy bien, ya cerré el portal. Si no enviaron, no llegó su examen, ¿no? Maestro, mis tareas se las mandé al correo porque todavía Sí, no me la activó la maestra Indira. ya lo vi, Fátima. Me activó otra materia y no esta, y me dijo que el lunes la componía, la activaba. De todos modos, ya no lo vas a poder subir. Esa sí aplicaría en esta. Sí, claro, aplica. Nada más que no la vas a poder subir, no te voy a poder poner calificación ahí, pero en mi control sí. Ok, maestro, gracias. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Sí, con cuidado, por favor. Uy, sí, dale. Sí, está fallando, mamá. Hay que cambiarlo. ¿Ves si ahí da Isabela, pues, tu audio, Irving. Tu audio, Irving. Perdón. ¿Esa es la presentación, maestro? Sí. ¿Ya está listo? Voy. Estoy acomodando. Bueno, pues buenas noches. Nosotros le vamos a hablar sobre la NIF B15, que es la de conversión de monedas extranjeras. Les voy a dar un poquito de la introducción, que dice que en la presente norma de información financiera provee normas para el reconocimiento de las transacciones de moneda extranjera y a la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información de moneda financiera de cualquier forma en cualquier entidad, cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional. Una entidad puede llevar a cabo en diferentes actividades en el extranjero. Pueden ser de dos maneras, que se pueden realizar transacciones. Perdón, ¿quién está controlando las láminas? No, maestro, es que, por No, está ejemplo... dando una introducción. Está dando una introducción. Y es que no lo pusimos, maestro, solo pusimos los objetivos, el alcance, entonces eso como que un pequeño... No pusieron la parte más importante que de lo que acabas de decir, que es NIF. En el primer mes vamos a ver la primera parte, que es transacciones. Y en el segundo mes vamos a ver la segunda parte, que es conversiones. Ok, Pero síguele, nada más quería saber. Sí, es que eso no lo pusimos, pero la información la podemos poner. Está bien, adelante. Sí, dice, igual que una entidad que puede llevar a cabo actividades en el extranjero. De dos maneras diferentes pueden realizarse transacciones en monedas extranjeras o bien se puede tener negocios en el extranjero. Además de una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones
en moneda extranjera y en negocios en el extranjero, así como convertir la moneda y convertir los estados financieros a la moneda de presentación. Y en un momento le van a decir lo que son, cuál es el objetivo. Tu audio, Ángel, no tienes activado tu audio. Disculpa, el objetivo de la norma B15, maestro, es establecer las normas para el reconocimiento de las transacciones de moneda extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión de esa información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. De este tema, en unos cuadros más le vamos a presentar un pequeño ejemplo más referente sobre esto. Fátima, ¿nos ayudas? El alcance. El alcance de esta norma es, las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables a las entidades que emiten a los estados financieros básicos en los términos que establecidos por la NIA A3. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros de esta NIS es aplicable para el reconocimiento de la moneda de registro de las transacciones y saldos de monedas extranjeras. La conversión de los estados financieros de operaciones extranjeras de la moneda de registro a la funcional y la de moneda de informe, que se incluye en los estados financieros de la entidad informante, ya sea por consolidación o al aplicar el método de participación. La conversión de los estados financieros de cualquier entidad a la moneda de informe elegida y a la información que revela cuando la entidad presenta información complementaria en sus estados financieros. Sí, yo le voy a hablar de las definiciones de los diferentes términos que tenemos acá en la NIF 15. Acá nos dice que tenemos entidad informante. La entidad informante es la entidad emisora de los estados financieros, que para esos propósitos puede ser una entidad individual, una controladora, una tenedora o un inversionista o un participante en negocios conjuntos. Tenemos igual el efecto de conversión, que el efecto de conversión es la diferencia de convertir la moneda funcional en la moneda de informe, que está en el balance general y estado de resultados de una operación extranjera. Fluctuación cambiaria o diferencia en cambios. Para empezar, la fluctuación pues son cambios, ¿no? Puede ser arriba, puede ser abajo. En este caso dice la fluctuación es la diferencia resultante de convertir transacciones o saldos denominados en moneda extranjera o a otra moneda, utilizando diferentes tipos de cambio y convertir a la información financiera de la moneda de registro a moneda funcional, que es la moneda de registro. Moneda de registro es aquella en la cual la entidad se mantiene en sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Moneda extranjera es cualquier moneda distinta a la de registro, a la funcional o a la de informe de la entidad según las circunstancias. Operación extranjera. Es una entidad jurídica o entidad generadora de efectivo cuyas operaciones están basadas o se llevan a cabo en un entorno económico o moneda distintos a los de la entidad informante. Tal es el caso de una subsidiaria o una asociada, o una sucursal, un negocio en conjunto, cualquier entidad que tenga una moneda distinta a la moneda de informe. Por ejemplo, la subsidiaria se encuentra en Brasil y su moneda funcional es el real brasileño, esa es la diferencia, ¿no? Y en los mexicanos pues son los pesos mexicanos. Partidas monetarias. Las partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con precios en futuros determinados de bienes o servicios.
Su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Puede ser variable. Son partidas monetarias en el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Pero, partidas monetarias, perdón. Son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales y su poder adquisitivo son el dinero, los derechos de recibir dinero y las obligaciones de pagar el dinero. Transacciones en moneda extranjera. Son aquellas realizadas por la entidad informante cuyo importe se denomina o se realiza en una moneda extranjera. El tipo de cambio de contado es utilizado en transacciones con entrega inmediata. Así tal cual. Tipo de cambio de cierre es el contado a la fecha del balance general. Y el tipo de cambio histórico es el contado a la fecha de la transacción, y el valor razonable es el monto del efectivo o equivalentes que participan en el mercado, pues estarán dispuestos a intercambiar para la venta un activo o transferir un pasivo en alguna operación, como es un mercado libre de competencia. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos de lo que es moneda de informe, moneda de registro y moneda funcional. La moneda de informe es la que se utiliza por el banco para presentar los estados financieros. Por ejemplo, el peso mexicano. Aquí tenemos la moneda de registro, que son las cuales los bancos mantienen sus registros contables, ya sea para información o fines legales. Luego, por último, está la moneda funcional, que la moneda funcional es en la que se utiliza, es en la que opera una entidad en su entorno económico, en el que principalmente genera y aplica efectivos. Un ejemplo de una moneda funcional, por ejemplo, la moneda funcional en Colombia, pues es el peso. Fátima. Ya, perdón. Tipos de cambio. Si para el proceso de conversión están disponibles varios tipos de cambio, deben utilizarse aquel con el que los flujos futuros de efectivo representados por la transacción, el saldo de monedas extranjeras o la operación de extranjeras pudieran haber sido realizados a la fecha de conversión. Si derivado de un control de cambios existen temporalmente restricciones o ausencias de intercambio de divisas, el tipo de cambio a utilizar debe de ser el que se pueda proporcionar en algún mercado de divisas reconocidos. De no existir información al respecto de tales mercados, mientras se pueda determinar el tipo de cambio adecuado, la entidad debe, uno, si se trata de una subsidiaria, dejar de consolidar sus estados financieros. 2, la inversión en la subsidiaria o el caso, en su caso, en la asociación debe representarse con el mismo valor determinado en el último periodo en el que se identificó un tipo de cambio adecuado y para su conversión. Y con la base en la NIF particular relativa a la conversión permanente en acciones que debe someterse inmediatamente a las pruebas de deterioro, incluso cuando existe una forma realista de repratear la inversión, a la entidad debe de castigar el valor de dicha inversión hasta llegar a cero. Esta parte, maestro, sí me gustaría si lo podría explicar porque no le entendí muy bien a qué se refería. Esta parte es lo que vamos a ver el mes que viene, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber esto para luego
seguir. Esta parte no la quiero explicar para no revolver más a la gente. O sea, porque es lo que vamos a ver en el mes que sigue. Ok, maestro. ¿Que ustedes lo van a explicar? Esta es la parte que sí ven transacciones en moneda extranjera. Las transacciones de moneda extranjera, entre las transacciones en moneda extranjera se incluyen aquellas que la entidad, 1, compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. La 2 es presta o toma prestado fondos si los importes correspondientes se establecen a cobro o a pagar en una moneda extranjera. Y 3, adquiere, dispone de activos o bienes, incurre, transfiere o liquida pasivos, siempre que estas transacciones se hayan denominado en moneda extranjera. Procedimiento. Para la conversión de monedas extranjeras se debe observar lo que sigue. Entonces, Reconocimiento inicial. Toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. La fecha de una transacción es aquella en la cual dicha operación se devenga y cumple las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las normas de información financiera. Aquí es cuando la moneda funcional de una operación de una operación extranjera es diferente a la moneda de registro. Esta última se califica como una moneda extranjera. Entonces, los estados financieros deben de convertirse de la moneda de registro a la funcional. Tu audio, Rusel. Fátima, ¿nos ayudas aquí, porfa? Ok. Reconocimiento posterior y normas de conversión. A la fecha de... ¿Perdón? Reconocimiento posterior y normas de conversión. A la fecha del cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias derivados de transacciones en moneda extranjera y que están denominados en moneda extranjera deben de convertirse al tipo de cambio de cierre. Las diferencias en cambios determinados con base en el párrafo anterior debe reconocerse como ingreso o gasto en la utilidad o pérdida neta en el estado de resultados integral en el periodo en el que se originan, con excepción de 1. Diferencias en cambios que se capitalizan como parte del costo de un activo conforme a la NIF D6. Capitalización de estados de resultados integral de financiamiento. Y 2. Derivadas de un pasivo en moneda extranjera, al que hace referencia el párrafo 42 de esta NIF. Tu audio, Ángel, tu audio. Como operaciones extranjeras, tenemos dos de las A ver, cuales... perdón. Regrésense 2 láminas, por favor. ¿Alguna duda de esta lámina? Es como lo comentó anteriormente, en la clase anterior, ¿no? Que cuando reconocemos la moneda es con la fecha de que se está pagando al momento de convertirlo. Acá dice que toda transacción, es lo que quiero que entiendan, toda transacción que esté
denominada en moneda extranjera, lo cual significa que la operación es diferente a la moneda de registro. ¿Sí? Entonces, toda operación, y vamos a hablar de México, que esté en moneda extranjera, inicialmente, o sea, el asiento contable inicial debe reconocerse al tipo de cambio histórico. ¿Alguien me puede decir qué es el tipo de cambio histórico? Es el que se utilizó cuando se hizo el pedimento, Cuando con el se que se compró. Pero compró. no, pero técnicamente, lo que acaban de leer los chavos. Lo que pasa es que no en las definiciones las pusieron, se pusieron a hablar y ni los que estaban no atendiendo no leyeron, ¿no? Y no les cayó el 20. No. Cuando hagan una exposición, hay cosas que hay que poner para aprender y hay cosas que no necesariamente hay que poner para que el otro lo lea. Y a veces los maestros les dicen, no se pongan a leer, tengan aparte y solo hagan una lámina donde pongan los conceptos. Pero eso solo funciona cuando vas a explicar procesos, no cuando vas a dar definiciones. ¿Ok? Bueno, pero regresando, el tipo de cambio histórico, la norma dice que es el tipo de cambio de contado a una fecha determinada. Entonces luego nos preguntamos, pues ¿qué es el tipo de cambio contado? Y te dice que el tipo de cambio de contado es el tipo de cambio pagado o llevado a cabo en operaciones de entrega inmediata. Es decir, el tipo de cambio al que se hace algo hoy, cuando lo hacemos de contado, ¿no? Aunque sea repetitivo la palabra contado, se dice de entrega inmediata, porque hoy tú le dices, te compro esa computadora, ok, vale $1,000. Si yo la pago ahorita, es de entrega inmediata. Yo entrego el producto y entrego el dinero, ¿no? En ese proceso, por eso es el tipo de cambio. Bueno, entonces acá dice que toda transacción que sucede en una empresa debe reconocerse, ¿verdad? O sea, todo lo que ya se devengó se va a reconocer. Entonces, me dice que toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente, o sea, al inicio por primera vez. ¿Cómo se reconoce? Si yo hago una compra, inicialmente, ¿cómo voy a reconocer la compra? Cargando a almacén, abonando a proveedores. ¿Ok? Dice, ese asiento inicial lo debes hacer a la moneda de registro, porque es obligación hacerlo a la moneda de registro, y utilizando el tipo de cambio histórico de ese día, o sea, el que fue decontado en ese día. Luego te dice, para que no haya duda, que la fecha de una transacción es aquella en la que una operación se devenga. Ok, de acuerdo con las NIF y el postulado básico de devengación contable, pues cuando esa operación se da, lo voy a hacer al tipo de cambio de esa operación. Es decir, para efectos de operación, en el momento en que me facturan algo, pues ya me lo vendieron, ¿no? En ese momento lo voy a reconocer al tipo de cambio de la fecha en que se generó la operación, que es cuando me lo facturaron. Y ese es el reconocimiento inicial. Avanza. Ese ya lo hice. Y te dice que posteriormente voy a
reconocer la variación y dice, a la fecha de cierre de los estados financieros, ¿ok? A la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias. ¿Qué son las partidas monetarias? ¿Les pregunta? Pues hay partidas Tienen monetarias. cambios inflacionarios. ¿Perdón? Son todos los que les afectan los cambios inflacionarios. No es así la definición. Pero ¿Usted quiere la Son definición aquellas del que se libro? encuentran expresadas en unidades monetarias. La del libro quiere. Ajá. Sin tener una Ah, relación bueno. con precios futuros Ok. determinados de bienes o servicios. Ok. ¿Y las no monetarias? Son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, por el cual derivado de dicha inflación no tienen deterioro en su valor. De hecho, todas son Esas afectadas por la inflación. Todas. Ok. En una se afecta Ok. su valor real y en otras se afecta su poder adquisitivo. Ok, pero yo les puse el ejemplo de un asiento contable de una compra. ¿Cuál fue? ¿A qué cargué y a qué aboné? Compró una computadora, es un activo fijo. Dije almacena. No una Que computadora tengo compró. computadoras. Ah, bueno. Pero dije almacén o activo fijo, no importa. ¿Y a qué aboné? A bancos, porque se compró de contado. No, dije que aboné a proveedores. Ah, ok. Cargué a almacén y aboné a proveedores por esa compra, que puede ser una computadora. Ok, ¿estamos de acuerdo? Yo no he dicho que ya lo pagué. Por lo tanto, al final del año, yo tengo un saldo y vamos a suponer que no lo vendí. Tengo un saldo en almacén y un saldo en proveedores. ¿Almacén es monetaria o no monetaria? Es monetaria almacén. Almacén es no monetaria. No monetaria. ¿Y proveedores es monetaria o no monetaria? Esa sí es monetaria. Esa sí es monetaria. Entonces, ya ven que es bien importante saberse las definiciones. Porque este párrafo dice que a la fecha de los estados financieros, los saldos en partidas monetarias derivados de transacciones en moneda extranjera y que están denominados en moneda extranjera, deben de convertirse al tipo de cambio de cierre. Es decir, el saldo que le debo a mi proveedor en dólares, lo debo de convertir al tipo de cambio de cierre. ¿Ok? Mientras que el almacén no se mueve por ser no monetaria, la de proveedores sí se mueve por ser monetaria. En el reconocimiento posterior, eso voy a hacer mi evaluación de moneda extranjera al cierre del ejercicio. Y en esta operación, cuando yo haga esta revaluación, se va a generar una diferencia cambiaria. Y el siguiente párrafo te dice, las diferencias en cambios, ¿okay?, deben reconocerse o contabilizarse como ingreso o como gasto en el resultado integral, o sea, en la cuenta de intereses a favor y a cargo, resultado integral de financiamiento, utilidad o pérdida cambiaria. Y debe reconocerse en el periodo en que se originan. No porque no lo he pagado, voy a decir, ay, pues hasta que yo lo pague voy a reconocer la pérdida. No, tú vas a reevaluar cada mes para reconocer la pérdida o la ganancia. Y que se va a aplicar a resultados. Y que todas esas se van a aplicar a resultados, excepto
cuando sean capitalizables, porque yo le deba a un proveedor, a un banco por un préstamo para construir un edificio, pues se va a activo fijo, el interés y la pérdida cambiaria y la ganancia cambiaria, ¿verdad? Y o derivadas de un pasivo a que se refiere el párrafo 42 de la NIFS, que es un caso muy particular, que nada que ver, que normalmente nunca se da. Y solo en esos dos casos la diferencia cambiaria se aplica a otro, no a resultados, sino a otra cuenta. Eso es el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Avancen, por favor. Todo lo que se refiere a operación extranjera es lo que este equipo va a exponer el siguiente mes. Ok, las operaciones extranjeras, como tenemos, es la moneda funcional, el reconocimiento inicial, reconocimiento posterior y normas de conversión, conversión de la moneda de registro a la funcional, conversión de la moneda funcional a la de informe. Por eso, si van a hablar de la operación extranjera, de conversión de estados financieros y reglas de conversión de estados financieros, no es para hoy, es para el siguiente mes. No, maestro, de hecho, solamente aquí pusimos los puntos principales, pero realmente como tal, no se va a tocar ese tema más a fondo. Adelante, entonces continúen. Entorno económico no inflacionario, entorno económico inflacionario, los cambios de moneda de registro funcional y de informe, la consolidación de operaciones extranjeras, disposiciones de una operación extranjera, impuestos a la utilidad y cumplimiento con normas de información financiera. Las normas de presentación. Transacciones en moneda extranjera. Dice, las diferencias en cambios originados por el reconocimiento posterior de las transacciones en la moneda extranjera a las que se hace referencia en el párrafo 12 de la NIF deben presentarse en el estado de resultados del periodo como un componente del resultado integral de financiamiento, que son los RIF. Operaciones extranjeras. Habla de la conversión de la moneda de registro a la funcional. La ganancia o pérdida en cambios determinados conforme a lo dispuesto. Esto es lo que vamos a ver el mes que viene. No lo pongan ahorita. Fátima. Normas de revelación. En las notas de los estados financieros deben revelarse la información acerca de el importe de las fluctuaciones cambiarias reconocidas en el estadio de resultados, conforme lo establece la NIF particular relativa a dicho estado. En caso de que existan fluctuaciones cambiarias que afecten el valor razonable de los instrumentos financieros, deben atenderse a lo dispuesto por la NIF particular relativa a los instrumentos financieros y derivados de operaciones de cobertura. Una integración con saldo final del periodo efectivo acumulado por conversión, mostrando 1. El saldo inicial, efecto por conversión en una operación extranjera, importe reciclado, efectos de impuestos a la utilidad asociados, monedas de registro funcional y de informe, el hecho de que la moneda de registro es diferente a la funcional, si fuera el caso y la razón de esto el hecho de que la moneda de información es diferente a la moneda funcional y la razón por la que la moneda de informe sea diferente. Además, la o las monedas funcionales utilizadas, el hecho de que haya producido un cambio en la moneda de registro o en la funcional, ya sea en la entidad que informa o de algunas operaciones extranjeras, así como la razón de dicho cambio. La denominación y el monto de los activos y pasivos monetarios en divisas extranjeras que conforman los saldos derivados de las transacciones en monedas extranjeras, expresándolos en la moneda de informe. Okay. Continuando con las notas de revelación, también tenemos los tipos de cambios utilizados en los diferentes procesos de conversión.
cualquier restricción cambiaria o de otro tipo de relación con las monedas extranjeras involucradas en los estados financieros, los importes de los instrumentos que hayan sido asignados como coberturas económicas de inversiones netas en una operación extranjera. Cuando una entidad presenta sus estados financieros u otra información financiera en una moneda diferente a su moneda funcional y no cumple con los requisitos de conversión establecidos en la NIF, las entidades deberán mencionar, uno, el hecho de no cumplir con la NIF, dos, que esta información es complementaria con objetivo de distinguirla de la información que se cumple con la NIF, tres, la moneda en que se presenta esta información complementaria, cuatro, la moneda funcional de la entidad, cinco, el método de conversión utilizado y finalmente el 6, el tipo de cambio utilizado para elaborar la información complementaria. Aquí en habla sobre las disposiciones contenidas en esa norma de información financiera entran en vigor para ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2008. Esas son vigentes, tienen un tiempo determinado. La siguiente, excepto por lo mencionado en el párrafo 37 de esta NIF, los cambios contables producidos por la aplicación inicial de esta norma deben reconocerse con base en el método prospectivo estableciendo en la NIF B1 cambios contables y correcciones de errores. Las siguientes menciona que los estados financieros de periodos anteriores al año 2008 que se presentan de forma comparativa con los del periodo actual deben presentarse con base en lo establecido en el párrafo 49 y 50. Estos son transitorios, o sea que tienen una duración limitada. Es todo, maestro. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues si no hay dudas, el equipo que sigue, bueno, ya saben, todos tienen que subir el archivo, o sea, los del equipo van a subir el archivo en el Academy, ¿verdad? Para que yo les pueda calificar, pero lo deben de compartir en el chat que tenemos y lo deben enviar a mi correo de Hotmail. Ese maestro con uno que lo envíe, ¿no? Con uno del equipo. Sí, con uno que lo envíe y con que lo suban al chat. El ¿En qué chat es que apartado? se suba a untiveros@hotmail. Lo pueden mandar al chat, maestro, por favor. O al WhatsApp, por favor, su correo, por favor. En el Academia, ¿en qué apartado se va a subir? En donde dice exposiciones. Ok, gracias. Muy bien, pues adelante. El siguiente equipo, por favor.
Ok, profe, pues a nosotros nos tocó este tema, el equipo 2 de la serie C. De esta serie C, prácticamente, lo compartan, lo aperturen. Ok, prácticamente la serie C tiene como objetivo general establecer las normas de evaluación, que pues son el proceso que atribuye a un valor a los conceptos específicos de los estados financieros, donde pues la presentación es el modo de mostrar adecuadamente los estados financieros y sus notas, y el efecto derivado de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Y pues la revelación, que es la acción de divulgar los estados financieros y sus notas a toda aquella información que amplíe el origen y significación de los elementos que presenten en dichos estados. El alcance pues de esta serie de NIF son las disposiciones comprendidas en ellas y deben de aplicarse a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF. Bueno, esto por lo mencionado en los términos de la NIF A3, de necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Cassandra, ya se está compartiendo, disculpa. Sí, Y lo que te pidió es que lo pongas en modo presentación. sí. Tienes que darle donde dice habilitar edición para que lo puedas proyectar bien. Ya está. No se sigue viendo igual, Álvaro. Sería ponerlo en donde dice arriba habilitar edición y ya la presentación. Como está en vista protegida. A ver, ok, perdón. No te preocupes. Ok, ahí te lo voy a terminar de compartir, disculpa. Sí, no te preocupes. Ok, sería hasta la primera diapositiva, porque ahorita di como que una introducción de lo que refiere a la serie. Ok, ¿aquí? A la serie C. Sí, en la NIF 1. Okay. ¿Puedes regresar a la primera? Ok, bueno, ya les hice la presentación de lo que corresponde a la serie C en general y pues de lo que vamos a estar hablando en las presentaciones. En específico, la primera cuenta de la que menciona la serie C es la C1, que son efectivos y equivalentes de efectivo. Bueno, la NIF serie, ok, una más, por favor. Esto es lo que les mencioné de la serie C. A ver, ok, prácticamente para el efectivo, los criterios de evaluación está el reconocimiento inicial y posterior, que para el caso específico de moneda extranjera, su valor razonable debe convertirse al tipo de cambio de cierre a la fecha de los estados financieros. Y equivalentes de efectivo deberá reconocerse a su costo de adquisición. Los equivalentes de efectivos denominados en moneda extranjera deberán convertirse utilizando el tipo de cambio de cierre a la fecha de los estados financieros. Los efectos por conversión deben reconocerse en el estado de resultados integral conforme se devenguen. Adelante. Criterios de presentación. En el balance general, el efectivo y los equivalentes de efectivo o moneda extranjera deben presentarse conforme a lo siguiente. Primero, billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderos fuera del territorio nacional considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y en cargo de gobiernos de países distintos a México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de 6 meses o de amplia liquidez. Créditos a cargos de bancos centrales exigibles a plazo no mayor a 6 meses cuyo servicio esté al corriente. De no ser así, pues serían a largo plazo. Pregunta, ¿todos están entendiendo lo que está diciendo? Muy bien. Pues continúa. Yo sí lo estoy entendiendo. Así que yo por eso pregunto. Porque como no les veo, no les puedo ver sus caritas de guante. Por lo tanto, asumo que sí lo están entendiendo. Ok, profe. La verdad es que sí era bastante información que contenía la serie C. La serie C1, que es el tema de efectivo, sí está como que un poco más, yo creo que más sencilla porque
pues es Está muy como- directo, la serie, el C1 es muy directo. Así Exacto. lo haces y así está. Y las otras no. Esa es Las la otras chamba, no. el buscable. Sí. Bueno, el criterio de presentación, bueno, ya, la siguiente, por favor. Siempre continuamos en el tema de presentación, en el estado de resultados. El efectivo y equivalentes de efectivos en una moneda extranjera que no califique como un activo internacional, dependiendo de su importancia, podrá presentarse en un rubro específico, en el rubro otros activos. Estos pues son con base a la NIF B3, estado de resultado integral. Debe presentarse en el resultado financiero los siguientes conceptos generados por el efectivo y los equivalentes de efectivos moneda extranjera. Intereses devengados, efectos de conversión de aquellos denominados en moneda extranjera o alguna otra medida de intercambio, ajustes a valor razonable. Ok, ya pasamos al tema de revelación. Las revelaciones se presentan atendiendo a importancia relativa y no cuando generen interpretaciones equívocas por parte de los usuarios o afectaciones a la capacidad para cumplir con su objetivo prioritario o sus finalidades. Se deberán revelar en notas de los estados financieros acerca de la integración para el rubro efectivo y equivalentes de efectivo que se presenten indicando la política de evaluación de la moneda y la moneda de intercambio de su denominación. La integración del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo que no estén contemplados en el apartado anterior, la que mencionamos en su momento, indicando en su caso la política de evaluación y la moneda de intercambio de su denominación. Los hechos que sean posteriores por su importancia y hayan modificado sobre todo sustancialmente la evaluación del efectivo en moneda extranjera entre la fecha de los estados financieros y la fecha en la que estos están suscritos. Esto va a depender mucho de la volatilidad de la moneda con base en lo establecido en la NIF B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Bueno, eso fue por parte de el tema de efectivos, profe. Ahorita pasamos a la segunda cuenta, la NIF C2, que es inversión en instrumentos financieros. Este es un poquito más detallado. Normas de evaluación, perdón. Reconocimiento inicial. Valor razonable. Ante todo, lo importante del tema de evaluación es evaluarlo al momento en que se está generando. A ver, concertación es aquella en la que una entidad lleva a cabo la compra o se adquiere un activo financiero. Y bueno, esos es como unos conceptos que les puse en la presentación previos a lo que se va a estar hablando en esta NIF. Es importante entender el concepto de concertación, que es prácticamente, como aquí lo menciona, en el momento en que la entidad hace la compra o adquiere el activo financiero. Ese es el momento de concertación. Y el momento de liquidación es la fecha en la del contrato que se establece el precio final, que será el día en el que se haga la liquidación. Como estamos hablando de temas de inversiones, uno es el tema que inicio e invierto y el otro es, digamos, que a lo que se compromete con quien estoy invirtiendo a pagarme a la fecha de liquidación. El mercado distinto al que opera la entidad moneda extranjera. Se utiliza el precio de la contraprestación, que es lo que le mencionabas como la obligación pactada, y es evidente que el valor razonable es significativamente distinto. O sea, con lo que empezamos no va a ser con lo que nos van a liquidar, porque pues ese es el objetivo, tener un rendimiento. Al comprarlo con otras transacciones o basado en las técnicas de evaluación, para el caso, debe ajustarse el valor inicial de los instrumentos financieros, afectando el resultado del ejercicio. La inversión en un instrumento financiero, esto es muy importante, debe reconocerse al precio de la contraprestación pactada en la fecha de concertación, aun cuando el monto que se pague en la fecha de liquidación sea diferente, en cuyo caso la variación en dicho valor entre ambas fechas debe reconocerse en el resultado del ejercicio, en la fecha pactada para la liquidación. Al efectuar una inversión en un instrumento financiero, cualquier costo de transacción debe de reconocerse de inmediato en el resultado del ejercicio. Normas de evaluación. Reconocimiento posterior. Lo anterior era como estamos iniciando y ahorita es la parte posterior. Con la posterioridad a su reconocimiento inicial, una entidad debe evaluar un instrumento financiero a su valor razonable, lo que les mencionaba, la diferencia entre el valor en libros anterior y el valor razonable actual. Debe afectar la utilidad o pérdida neta del periodo de los instrumentos financieros.
Las partidas a afectar en la utilidad o pérdida neta son tanto en regular como en moneda extranjera. Los intereses devengados sobre la base de su tasa de interés efectiva, las fluctuaciones cambiarias en el momento en que éstas ocurran y las disminuciones en valor que sean atribuibles a un deterioro por pérdidas crediticias esperadas. Ese es en caso de, por ejemplo, la volatilidad. Jerarquía de valor. Bueno, la NIF nos menciona que debemos de irle asignando al tema del valor razonable una jerarquía de valor, y esto va a través de niveles, primero, segundo y tercer nivel, ya que todas las inversiones financieras deben valuarse su valor razonable posterior a su adquisición. Si no están cotizados, deben de utilizarse la jerarquía de valor, puesto que no sabemos o no podemos medir de una manera constante o específica cuánto es lo que vale. En el primer nivel, su valor cotizado es el mercado del activo, es como que la forma más directa. De ahí el segundo nivel es el que se obtiene por referencia a una cotización de un instrumento financiero similar o que se parezca, que tenga tal vez la misma volatilidad, mediante técnicas de evaluación utilizando supuestos observables en el mercado. Y el tercer y último nivel consiste en determinar, que es como que el más abstracto, los supuestos que utilizarían terceros para fijar el valor de un instrumento financiero, y con base en dichos supuestos calificarlos como no observables, calcular con base en técnicas de evaluación reconocida en el ámbito financiero un valor o un rango de valores a los cuales se pueda aplicar probabilidades de ocurrencia, o sea, estimaciones. Normas de evaluación. Moneda extranjera. Los instrumentos financieros denominados en moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio deben convertirse al tipo de cambio en el cual la entidad pudo haberlos realizado a la fecha del estado de situación financiera. Las modificaciones en su importe derivadas de las variaciones en tipos de cambio deben reconocerse en un rubro integrante de la utilidad o pérdida neta del periodo en que ocurren. La conversión debe hacerse una vez que se determine el valor razonable en la moneda en que esté denominado. Normas de evaluación. Una entidad debe reclasificar sus inversiones en instrumentos financieros únicamente en el caso de que su modelo de negocio cambie. Esto es muy importante. La parte de la reclasificación va a ser sí y solo si la entidad cambia de su giro de negocio. Y a veces podría parecer como que complicado, pero pues les presento un ejemplo. Una entidad tiene un portafolio, en este caso de préstamos comerciales, que mantiene como ejemplo venderlos en el corto plazo. La entidad adquiere una empresa, o sea, la empresa se dedica literal a comprar una cartera y dentro de ella, pero pretende como que venderla. Pero al paso del tiempo, la entidad decide adquirir una empresa que se dedica a administrar préstamos, cuyo modelo de negocio es de conservar estos préstamos, o sea, no venderlos, para cobrar los flujos de efectivo contractuales, a la cual la transfiere al portafolio. Dicho portafolio ya no está a la venta y actualmente se administra junto a los créditos comerciales adquiridos. Se suma al modelo del negocio que mantenía la entidad. En este caso, tenemos que hacer una reclasificación de instrumento financiero. Entre las categorías se aplica prospectivamente a partir de la fecha del cambio. En el modelo de negocio no se modifica la utilidad o pérdida reconocida a lo anterior, solo a partir del momento del cambio del modelo. Si la entidad reclasifica un instrumento financiero, su valor razonable se determina a la fecha de la reclasificación. Cualquier ganancia o pérdida resultante de la diferencia entre el valor en el que estaba reconocido y su valor razonable se reconoce en la utilidad o pérdida neta del periodo. Normas de evaluación. Reconocimiento de ganancias y pérdidas. Debe reconocerse en la utilidad o pérdida neta según proceda la ganancia o pérdida originada por una inversión en un instrumento financiero que no sea parte de una relación de cobertura, cuando ocurren cambios en su valor razonable. Los efectos por intereses devengados, fluctuaciones en moneda extranjera y en unidades de intercambio se reconocen en la utilidad o pérdida neta del periodo. Pasamos a la presentación, estado de situación financiera. Las inversiones en instrumentos financieros deben presentarse dentro del estado de situación financiera, en un rubro por separado para cada categoría de instrumentos financieros. En el activo circulante
a menos de que exista una restricción en cuanto a su disponibilidad en corto plazo, como lo mencionaba anteriormente, o la expectativa sea de conservarlo por un plazo mayor a un año. En ese caso debería de presentarse como largo plazo. En los casos en que existe el derecho o intención de compensar con un instrumento financiero por pagar, debe seguirse lo indicado en la NIF B12, compensación de activos financieros y pasivos financieros. Adelante. Normas de presentación. Estado de resultado integral. Debe presentarse en un rubro por separado del estado de resultados integral o en una nota relativa el efecto en la que la utilidad o pérdida neta del periodo. 1. Los cambios en el valor razonable de los periodos del instrumento financiero y de los rendimientos que se hayan devengado, tal como son intereses, dividendos de inversiones en instrumentos financieros de capital. 2. El rendimiento obtenido por el interés efectivo de los instrumentos de deuda y el efecto de las fluctuaciones cambiarias denominadas en moneda extranjera. 3. El reciclaje a la utilidad o pérdida del periodo del efecto acumulado del valor razonable de los instrumentos de deuda cuando dichas inversiones se realizan o se reclasifican. Normas de revelación. Bases de clasificación. Una entidad debe revelar la información que permita a los usuarios de la información financiera evaluar la importancia y la naturaleza de los riesgos de los instrumentos financieros y los instrumentos de deuda en su situación en su desempeño financiero. Para ello debe revelar primero las características del modelo de negocio, seguido para designar las inversiones de instrumentos financieros y también en instrumentos de deuda. Las bases de clasificación y evaluación de los instrumentos financieros y los instrumentos de deuda que sean relevantes para el entendimiento de los estados financieros, así como los juicios utilizados al aplicar las políticas contables relativas. Estado de situación financiera. Clases dentro de las categorías de inversiones. Deben revelarse los montos de las distintas clases que conforman las categorías de instrumentos financieros y de deuda, identificando estos montos en los que se presenten en el estado de situación financiera. Las clases a revelar pueden ser los instrumentos financieros de deuda o de capital y además si fueron emitidos por las entidades nacionales o en el caso de entidades extranjeras, agrupándolos de acuerdo con las características de los instrumentos financieros y los de deuda. A ver, en normas de revelación, aquí nos basamos específicamente en la reclasificación. Una entidad debe revelar si durante el ejercicio actual o anterior, si ha reclasificado inversiones en instrumentos financieros. Ahí debe revelar la fecha en la que se reclasificó, una explicación del cambio de modelo de negocio y una descripción cualitativa de su efecto en sus estados financieros, el monto reclasificado y el estado de utilidad o pérdida neta de evaluar los instrumentos financieros a valor razonable a la fecha de la reclasificación. Normas de revelación. Revelaciones relativas al estado de resultados integral. Una entidad debe revelar las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas provenientes de las inversiones de instrumentos financieros y los instrumentos de deuda que no se hayan presentado por separado en el estado de resultado integral. Naturaleza y extensión de los riesgos de entidades con operaciones financieras. Una entidad con operaciones financieras también debe revelar la información que le permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y extensión de los riesgos generados por los instrumentos financieros y de deuda, a los que la entidad está expuesta solo al final del último periodo que se informan las revelaciones que se requieren. A continuación se refiere a los riesgos que surgen y cómo son administrados. Revelaciones cualitativas. La entidad debe revelar por cada tipo de riesgo generado los principales riesgos relativos a las fluctuaciones. Y revelaciones cuantitativas, información cuantitativa resumida de la exposición del riesgo al final del periodo, como son riesgo de crédito, riesgo de tasa de interés, riesgo de moneda y otros riesgos de precio. Siguiente cuenta, que serían las cuentas por cobrar. Normas de evaluación. Reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar comerciales se han de considerarse devengada la operación que les dio origen. Solo deben reconocerse aquellas cuentas por cobrar comerciales por las cuales el ingreso puede ser reconocido de acuerdo con la norma de reconocimiento de ingresos. Las cuentas por cobrar comerciales denominadas en moneda extranjera
deben reconocerse inicialmente en la moneda funcional, utilizando el tipo de cambio con el cual la entidad pudo haber realizado las cuentas por cobrar comerciales a la fecha de la transacción. Un reconocimiento posterior, las cuentas por cobrar comerciales denominadas en moneda extranjera deben convertirse a la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio con el cual la entidad pudo haber realizado las cuentas por cobrar comerciales a la fecha del estado de situación financiera. Las modificaciones en el importe de las cuentas por cobrar comerciales derivadas de las variaciones en el tipo de cambio deben reconocerse en el resultado integral de financiamiento. Estudio de estado de situación financiera. La entidad debe presentar las cuentas por cobrar comerciales en forma segregada de las otras cuentas por cobrar, ya sea dentro de la situación financiera o en las notas. Estos rubros pueden presentarse netos de sus estimaciones para incobrabilidad, bonificaciones, descuentos y devoluciones, o pueden presentarse estimaciones por separados a continuación del monto correspondiente de cuentas por cobrar. Estado de resultados integral. Dentro del estado de resultados integral, la entidad debe presentar en rubros que forman parte de la utilidad neta el importe de las bonificaciones y descuentos y devoluciones, el importe de interés efectivo devengado en el periodo, el importe de fluctuaciones cambiarias originado por la conversión de cuentas por cobrar denominadas en moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio. Las pérdidas crediticias esperadas, la recuperación que puede existir en el valor de las cuentas por cobrar comerciales, así como cualquier diferencia que surja al cancelarla contra la pérdida estimada ya reconocida. Deben presentarse por separado cuando sean significativas en un rubro de gastos en el estado de resultados integral. Las pérdidas generadas por otras cuentas por cobrar, así como las reversiones de las mismas, deben presentarse en el rubro en las que se relacionan. Normas de revelación. La entidad debe revelar los principales conceptos que integran el rubro de cuentas por cobrar, como cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Las estimaciones para incobrabilidad relativa. Con base a su importancia relativa, la entidad deberá revelar los principales componentes del rubro de otras cuentas por cobrar, tales como cuentas por cobrar a partes relacionadas, reclamaciones de aseguradoras, impuestos por recuperar y otros componentes. La entidad debe revelar su política para determinar la estimación para la incobrabilidad. La entidad debe revelar las concentraciones de riesgo que tengan en sus cuentas por cobrar. Y la entidad debe de revelar el monto de las cuentas por cobrar otorgadas en garantía colateral o cualquier otro tipo de garantía sobre las cuales existe un gravamen. NIF 4. Inventarios. Los inventarios deben evaluarse. Bueno, el tema de los inventarios es un poco interesante, ya que como tal para la moneda extranjera solo va a partir del momento de la adquisición. En un momento lo vamos a estar mencionando, pero los inventarios deben evaluarse a su costo o a su valor neto de realización, el menor. El costo de los inventarios debe comprender todos los costos de compra y producción en el que se haya incurrido para darles su ubicación y condición actuales. El costo de compra de los artículos de inventario debe de incluir el precio de compra, los derechos, otros impuestos, costos de transporte, almacenaje, manejo seguro, etc. Los descuentos y bonificaciones y rebajas similares deben restarse al determinar el costo de compra. Mercancía en tránsito. Bueno, esta parte es prácticamente el que no se puede registrar como inventario siempre y cuando el producto todavía se encuentra en un tema de tránsito. Los inventarios en tránsito pueden ser artículos terminados y en proceso, materias primas, materiales, etc. Los anticipos, que esta es la parte importante a proveedores, deben de tratarse como pagos anticipados y solo deberán reconocerse como inventario los activos que cumplan con la definición de los mismos. Cuando los proveedores transfieren a la entidad adquiriente los riesgos y beneficios, es cuando ya se consideraría un inventario. Los montos pagados en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de transacción, es decir, al tipo de cambio histórico. Dichos montos no deben modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la extranjera, en la que estén denominados los precios de los bienes y servicios relacionados con tales pagos anticipados.
Normas de presentación en el cuerpo del estado de posición financiera o en las notas de los estados financieros. Deben presentarse los diferentes rubros que integran los inventarios y sus correspondientes estimaciones con el suficiente detalle que mostrar cada rubro de acuerdo a su naturaleza. Estos rubros, por ejemplo, pueden ser inventarios de materias primas o materiales y de mercancías en tránsito. Deberán presentarse como inventario de servicios en proceso. Adelante. Revelación. Los estados financieros en sus notas debe revelarse la siguiente información: la composición al cierre del periodo de los inventarios neto de sus estimaciones, mostrando el importe de cada uno de los diferentes rubros que los integran, tales como materias primas y mercancías en tránsito. La diferencia cambiaria no se relaciona con el inventario, sino con la cuenta por pagar. Esta es la parte importante. Con el pasivo financiero que se genera cuando se reconoce el inventario. El inventario queda congelado a una tasa, la del día de la transacción, y la diferencia, en cambio, que se genera es su mayor o menor valor de la cuenta por pagar, y su contrapartida será el estado de resultados como un ingreso o gasto por variación de la tasa de cambio de moneda extranjera. Bueno, aquí les dejo con mi compañera. La NIF C5, pagos anticipados. Los pagos anticipados son activos derivados de pagos efectuados en efectivos equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento de bienes, servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo de las operaciones futuras de la entidad. Bien. Las normas de evaluación, reconocimiento, norma general. Los pagos anticipados deben reconocerse como un activo por el monto pagado, siempre que sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales pagos fluyan hacia la entidad. Los montos pagados en moneda extranjera deben reconocerse al tipo de cambio de la fecha de la transacción, es decir, al tipo de cambio histórico, según se define en la NIF B15. Conversión de monedas extranjeras. Dichos montos no deben modificarse por posteriores fluctuaciones cambiarias entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la que están denominados los precios de los bienes y servicios relacionados con tales pagos anticipados. Normas de evaluación. Reconocimiento inicial. Los pagos anticipados deben valuarse al monto de efectivo o equivalentes pagados y reconocerse como activo a partir de la fecha que se hace el pago. Normas de evaluación. Reconocimiento posterior. Pago anticipado por bienes. Al momento de recibir los bienes, la entidad debe reconocer el importe relativo a los pagos anticipados efectuados para su adquisición. Al momento de recibir los bienes, la entidad debe reconocer el importe como gasto en resultados del periodo, la papelería y artículos de escritorio, el material de apoyo de ventas y material publicitario, y como activo, inventarios, propiedades, planta, equipo, activos intangibles, inversiones permanentes. Los pagos anticipados al momento de recibir los servicios, la entidad debe reconocer como un gasto en resultado el importe relativo a los pagos anticipados efectuados para reconocer dicho servicio, que son los derechos y contribuciones, las primas de seguros, pago anticipado por deterioro. Cuando los pagos anticipados pierden su capacidad para generar beneficios económicos futuros, cuando la entidad hace un pago anticipado, para ellos surge un derecho a recibir en el futuro bienes, servicios y otros beneficios. Normas de presentación. Las pérdidas por deterioro en el valor de los pagos anticipados deben presentarse formando parte de la utilidad o pérdida neta del periodo en el rubro que la entidad considera conveniente de acuerdo con su juicio profesional. Como son los pagos anticipados por bienes, deben presentarse dentro del rubro de pagos anticipados en atención a la clasificación de la partida de destino. La entidad puede presentar el rubro de pagos anticipados en forma segregada. Presentación y revelación. Con base en lo establecido en la NIF A7,
presentación y revelación. Se permite una presentación sin atender a la clasificación en corto y largo plazo, cuando ésta sea la práctica del sector y proporcione información que sea más útil para el usuario general. Las entidades deben revelar en notas a los estados financieros la siguiente información sobre pagos anticipados: su desglose, las políticas que utilizan para su reconocimiento contable, las pérdidas por deterioro y la reversión de pérdidas por deterioro. NIF C6, propiedad, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo son bienes tangibles que tienen por objeto el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad. B. La producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad, y la prestación de servicios por la entidad a su clientela o al público en general. Se establecen las normas particulares por evaluación, presentación y revelación. Son activos los recursos controlados por una entidad identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Objeto. Los principales aspectos relacionados con propiedades, planta y equipos son el reconocimiento contable de su costo de adquisición, su valor neto en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro. Alcance. Todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos en la NIF A3 y los no aplicables son las propiedades, planta o equipo clasificados a ser vendidos o que formen parte de una continuación. 2. Los activos para la exploración y evaluación de recursos naturales. 3. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. 4. Inversiones en fondos minerales, derechos y reservas sobre la explotación y extracción de minerales, petróleos y otros recursos no renovables o similares. Términos. Esos son algunos términos que se usan en la NIF, que están en la NIF, y sus significados, y con los significados a continuación se especifican. El costo de adquisición, costo de reemplazo, componentes, depreciación, propiedad de planta y equipo, montos depreciables, monto recuperable, pérdida por deterioro, precio neto de la venta, valor residual, valor específico de un activo, valor neto en libros, valor razonable, valor útil y el costo de adquisición. Normas de evaluación. Un componente que cumple con las definiciones de propiedades, planta y equipo debe reconocerse inicial y posteriormente como activo. Y esas son algunas de las normas de evaluación. Los beneficios económicos futuros se debe evaluar con todos los componentes de los costos de un componente, cumplir con el postulado de evaluación. Reconocimiento. Un componente que cumple las condiciones para hacer reconocimiento como un activo debe evaluarse en su reconocimiento inicial a su costo de adquisición. Los elementos del costo de adquisición son el precio de adquisición, incluido los derechos, impuestos y gastos de importación e impuestos indirectos no recuperables, así como honorarios profesionales, seguros, almacenaje y demás costos y gastos que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja. Costos directamente atribuibles, costos de preparación del emplazamiento físico, costos iniciales de entrega y de manejo, fletes o transportes, costos de instalación y montaje, costos de comprobación de que el componente funciona adecuadamente después de deducir los importes netos. El costo de beneficio a los empleados, según se define en la NIF D3, beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición del componente, y los honorarios profesionales. Estimaciones iniciales de los costos. Tienen el efecto de prolongar de forma importante la vida útil de un componente, más allá de la estimada originalmente, o de aumentar su productividad.
reparaciones y mantenimiento mayores, adaptaciones o mejoras y reconstrucciones. Costos que no deben formar parte del costo de adquisición. Los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, costos de apertura de negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de clientela, los costos de administración y otros costos indirectos generales, reparaciones y mantenimiento periódico, inspección y mantenimiento mayores, adaptaciones o mejoras, reconstrucciones. Normas aplicables a la depreciación. La depreciación por componente, monto de depreciación, periodo de depreciación y monto de depreciación. Los principales rubros son terrenos, edificios, maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de cómputo y otros. Herramienta y otros equipos de operación, moles, troqueles, negativos y otras partidas análogas. Anticipo a proveedores. Bajas. El valor neto en libros de un componente debe de darse de baja por su disposición cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Normas de presentación. Las propiedades, planta y equipo deben presentarse en el estado de posición financiera como un activo no circulante, deduciendo de su costo de adquisición el monto acumulado de depreciaciones y pérdidas por deterioro. Las normas de revelación. Las bases de reconocimiento inicial utilizadas para determinar el costo de adquisición, los métodos de depreciación utilizados, la vida útil, las tasas de depreciación utilizadas y el costo de adquisición y la depreciación y deterioro acumulado tanto al principio como al final de cada uno. NIF C7. Inversiones en asociadas, negocios, conjuntos y otras inversiones permanentes. En esta NIF 7 dice que es la de establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior en los estados financieros de una entidad de las inversiones en asociadas, negocios conjuntos e inversiones permanentes. Normas de evaluación, reconocimiento inicial. La adquisición, inversión inicial de una asociada o de un negocio conjunto debe reconocerse a su costo de adquisición. No obstante, debe tomarse en cuenta lo siguiente. A. Cuando el costo de adquisición sea mayor que el valor razonable de los activos netos identificables dentro de la inversión permanente, debe identificarse el valor razonable de dichos activos netos y la diferencia de este con el costo de adquisición debe identificarse como crédito mercantil. B. Cuando el costo de adquisición sea menor que el valor razonable de los activos netos identificables, debe considerarse que el valor razonable de los activos netos de la asociada o del negocio conjunto es lo mismo que su costo de adquisición. Reconocimiento posterior. El método de participación consiste en ajustar el costo de adquisición de la inversión en la asociada o en el negocio conjunto por los siguientes conceptos generados posteriores al reconocimiento inicial. Método de participación. El método de participación consiste en ajustar el costo de adquisición de la inversión en la asociada o en el negocio conjunto por los siguientes conceptos generados posteriores al reconocimiento inicial. Tratamiento de operaciones intercompañías. Son aquellas que llevan a cabo entre sí la entidad y, en su caso, sus subsidiarias con la asociada o el negocio conjunto. Las operaciones intercompañías son aquellas que llevan a cabo entre sí la tenedora y, en el caso, con sus subsidiarias con la asociada o el negocio conjunto. Las pérdidas obtenidas en las operaciones intercompañías, tanto ascendentes como descendentes, que sean evidencias de pérdidas por deterioro, no deben eliminarse. Distribución de utilidades y reembolsos de capital. Las distribuciones de utilidades acumuladas del asociado o del negocio conjunto, así como los reembolsos, deben reconocerse por la entidad
reduciendo el valor de su inversión. En caso de que la asociación o negocio conjunto sea una operación extranjera para la tenedora antes de la aplicación del método de participación, sus estados financieros deben convertirse a la moneda de informe de la tenedora. Normas de presentación. En el estado de situación financiera de la entidad, las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos deben presentarse incluyendo el crédito mercantil relativo en un solo rubro denominado inversiones permanentes dentro del activo a largo plazo, salvo que se trate de inversiones en asociadas o en negocios conjuntos disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. NIF C8, activos intangibles. Establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los activos intangibles. Un ejemplo serían las patentes y marcas que se adquieren de forma individual o mediante una adquisición de negocios. Normas de evaluación. El reconocimiento de una partida como un activo intangible requiere que una entidad demuestre que la partida cumple con la definición de activo intangible y debe cumplir con los siguientes criterios. Normas de presentación. Los activos intangibles deben presentarse en el estado de posición financiera como activos no circulantes, deducidos de su amortización y pérdidas por deterioro acumulada. Tratándose de un crédito mercantil derivado de asociadas, dicho crédito mercantil debe adicionarse a la inversión. Normas de revelación. Debe revelarse notas a los estados financieros por cada clase de activos intangibles, atendiendo lo señalado en el siguiente párrafo y distinguiendo entre los generados internamente y los adquiridos tanto en forma individual como a través de adquisiciones de negocio. La siguiente información. ¿Cuánto les falta en láminas por exponer? Pues son como 150 láminas, profe. ¿Cuántas van? Pues hasta ahorita llevamos, a ver, 68. Bueno, está muy extenso lo que están haciendo, está muy bien, nada más están un poquito, o sea, lo que tienen que hacer, porque ya obviamente hoy no terminamos y van a tener que aplicar un dato de la siguiente clase, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es sombrear o marcar lo que específicamente haga relación a moneda extranjera, porque están informando muchas cosas que son aplicables haya o no haya moneda extranjera. Entonces, pero sí está bien que digan el objetivo de la definición del concepto, o sea, el objetivo de la norma, la definición del concepto, la principal regla de evaluación, la principal regla de presentación y las reglas de evaluación y presentación que tengan un efecto en la moneda extranjera. Porque sí está extenso lo que están viendo, o sea, básicamente lo que estoy viendo que esto no es solo de moneda extranjera, es de toda la NIF y de lo principal de la NIF. Entonces, enfóquenlo en eso, ¿no? Para que no nos lleve más de 30 minutos la siguiente clase, porque le falta el otro equipo y lo fiscal pues también es bastante importante. Profe, como usted dice que solo abordemos realmente lo que es la moneda extranjera, por ejemplo, hay la NIF, la C11 y 12, no habla de moneda extranjera, que son lo de el capital y pasivos como capital. No habla de moneda extranjera ahí. Claro, tú vas a decir capital. Capital es una cuenta de no monetaria. Por ser una cuenta no monetaria, solamente al registro inicial se reconoce
cualquier variación de fluctuación, como lo dijo en inventarios ahí. O sea, Ok, si alguien te paga tu capital en dólares, pues el capital se va a registrar en dólares, en pesos, perdón, al tipo de cambio de lo que lo recibí y de lo que lo acepté, pero ya se Ok. queda registrada en pesos. Eso es lo que se, y todas las operaciones de partidas no monetarias tienen esa característica. Ok, perfecto. Entonces, por ahí va. Ok. O sea, acortamos un poquito más solo y tomar en cuenta solo moneda extranjera. Sí, pues no, bueno, es que como no es uno de NIF completa, ¿no? Bueno, realmente estudiar una NIF, una NIF nos llevaría 4 horas. Ok. Entonces, yo quiero, no sé si ya vieron las NIF en otras clases, ni qué tanto hayan visto en NIF, ya lo iban a haber visto, ¿verdad? O al menos leído, pero bueno, está bastante bien el extracto, pero vamos a enfocarnos a moneda extranjera. Y en el caso de la NIF C13 a la 16, por ejemplo, habla de activos financieros. De igual manera, no trata el tema de moneda extranjera. ¿Cuál habla de activos financieros? Ahorita les digo, el 14, la NIF C14. ¿Qué dice? La ¿Cómo se llama? transferencia y reconocimiento. A ver, nada más que de memoria no me lo sé, pero ¿qué dice cómo se llama la Por 14? ejemplo, la NIF C14 dice, habla sobre el reconocimiento de transferencias y bajas. A ver, déjame lo localizo para que yo vea. NIF. La NIF. Lo que pasa es que tendríamos que ver a qué se refiere con transferencias y bajas. Así nomás. NIF C14. Por ejemplo, dice, debe considerarse que se transfiere un activo solo si la entidad y menciona. O en lo que estoy leyendo no relaciona nada sobre... No, la 14 no, la 15 no, 16 no. De la 13 a la 16 no abarca nada de eso. No. Ni la 20, ni la 21, nada de eso. Porque a mí me tocó de la 13 y sí es bastante información. De la 13 a la 16. No hay, ahí no hay nada relevante, o bueno, o más bien no hay nada que me interese que ustedes deban de saber. O sea, Esas láminas se eliminan. No, lo puedes dejar, es información que allá está, déjalo, o sea. Pero no se presenta. Simplemente no estoy pidiendo que eliminen, no, sino que a la hora de exponer, expongan, se brinquen y digan, yo voy a exponer esto y esto. Sí el concepto, sí la definición, sí cómo se contabiliza, o sea, lo que es. Pasos generales. Ya que sepamos lo que es, entonces sus reglas particulares, que tengan efecto en la moneda extranjera. Y como dije, en capital, pues señalar que es partida no monetaria, a lo mejor le tienen que poner esa lámina y traerse lo que dice que las partidas no monetarias se registran el tipo de cambio, el momento, y después se quedan ya en pesos. Ok, perfecto. Muy bien, pues pues nos vemos la próxima clase. Ok, maestro. Ándele. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, buen provecho a todos. Pasen un bonito domingo. Cuídense, Igual. nos vemos. Chao. Feliz 14. Feliz 14. Igualmente.